Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de MDA Señal 360. El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y en esa ocasión queremos hacer una reflexión en torno a esto. Por eso estamos hoy aquí en la sala del Barro Tiene Voz con Pablo Aristizábal, antropólogo, arqueólogo, músico y viajero. Bienvenido, Pablo. Joana, muchas gracias y un gusto estar aquí en el Museo de Antioquia. Gracias por la invitación, por contar conmigo y muy admirado de estar en esta sala. El Barro Tiene Voz, una belleza este montaje que proponen para la ciudad. Muchas gracias, Pablo. Precisamente mi primera pregunta viene en torno a esto y es en el valor que encuentras tú en esta sala para también conservar esos recuerdos y esos vestigios del pasado. Es muy interesante y muy importante poder tener espacios museográficos donde se puedan presentar de una manera didáctica, como este lugar, las piezas arqueológicas para la comunidad, porque es un patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos y muchas de estas culturas ya desaparecieron, ya no están. Entonces es, digámoslo así, su única voz. Es la manera de poder poner todos estos elementos de cultura material a hablar, a contar una historia que es la historia de todos los colombianos, de todos los antioqueños. Y me parece muy clave que ustedes están que abrieron este espacio adicional a la parte artística, que es maravillosa, a la obra del maestro Fernando Botero, que también está esto como un referente para todos los antioqueños. Y hay algunas culturas como la quimbaya, que ya no hay, digamos, resguardos o no hay habitantes ya que sean directamente quimbayas, o como algunos de los pueblos de Urabá. Entonces acá se está guardando ese legado para las generaciones presentes y futuras. Bueno, de ahí quisiera hacer como una aclaración de una información precisamente que conversábamos antes en relación con los pueblos indígenas, precisamente que desde 1900, pues a partir de 1965 empezó a aumentar el número de población indígena, ¿cierto? Que para ese tiempo era apenas un 1%. Me parece interesante cómo hacer la aclaración, precisamente porque hablas de que ya no hay casi quimbayas o no hay en absoluto. Me parece como importante contarlo a nuestra audiencia. Hay algunas culturas que desaparecieron, hay unas mucho más antiguas que fueron cambiando desde la primera llegada de Homo sapiens a América, que llegan diferentes pueblos y estos ya se van asentando en ciertos lugares. Estamos hablando de unos 20.000 años atrás, todo un proceso, y estas culturas fueron poblando el continente, algunas quedaron y otras desaparecieron. Entonces ya sus evidencias ya se llaman cultura material, ya solo quedan en la arcilla, en las herramientas de piedra, y ya las conocemos, digamos, a través de estudios arqueológicos, algunas a través de lo que narraron los cronistas españoles que llegaron, pero hay unas que precisamente ya no están acá, ya no hay descendencia, o tal vez se mezclaron, pero hay otras, por ejemplo los wayuu, los kogi, los arhuaco, muchas culturas del Amazonas que se han podido preservar, que han mantenido su cultura gracias a que viven en lugares de difícil acceso, otros porque les entregaron tierras, lograron sus resguardos y han podido mantener sus culturas vivas. Y hoy en día por eso se habla de que ha aumentado, según los últimos censos, la población de indígenas en Colombia, porque después de la Constitución de 1991 ya se crean unos derechos cuando Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. Estamos hablando de que es un país donde se hablan más de 80 lenguas y donde tenemos 4 grandes grupos, que serían los grupos indígenas, los raizales, que están en el archipiélago de San Andrés Providencia, los afrocolombianos, que están también en varias partes del país, y el pueblo rom o pueblo gitano.
Entonces hay unas diferentes minorías étnicas y en un total se hablan más de 80 lenguas vivas. Y ya si vamos, y de esas son las culturas que están hoy en día vivas, pero todas tienen un pasado, una cultura material. O sea, hay arqueología representando todas esas culturas que vinieron después. Nuestro país tiene, digamos, unas bases debajo de la tierra arqueológicas y por eso la Constitución colombiana también protege todas estas culturas, todas estas piezas como patrimonio arqueológico de la nación. Está establecido que es un patrimonio que nos pertenece a todos y hay unas leyes que lo protegen a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y eso es muy clave, podernos reconocer como un país diverso, no como un país donde solamente hay una herencia que vino de España, sino que es un país que tiene diferentes pueblos, diferentes culturas, geografías, y cada uno de esos valles o costas o montañas fue generando diferentes tipos de adaptación y diferentes tipos de ver el mundo, cosmovisiones y de arte y de cerámica, y esto se puede ver tanto anteriormente en la arqueología, en las culturas materiales, en la arcilla, en la piedra, en la orfebrería, en los textiles, como hoy en día a través de las danzas, las lenguas y todo. Esa es la gran riqueza que tiene nuestro país. Es un país que, debido a que tiene zonas muy inaccesibles, selvas, montañas, permitió que las culturas, pues en el momento de la conquista muchas se escondieron en la selva sobre todo, y se guardó ese tesoro que es una sabiduría, es como una enciclopedia que tiene nuestro país, que no está escrita sino que está ahí en una tradición. Cada una de esas culturas es una enciclopedia, una manera de ver el mundo, un tesoro en cuanto a todo lo que llevan más que los españoles acá, que son 500 años, estos son 20.000 años de saber, de ensayo y error, de qué vamos a comer, cómo lo vamos a preparar, cómo vamos a reaccionar ante una inundación. Todo eso está ahí en una memoria genética de esos pueblos, y eso es muy importante, que nuestro país ya lo reconoce y que hay lugares como este que lo realzan para que todos podamos aprender. Aunque hablando de 20.000 años de historia, pues eso tampoco le hace justicia a todo esto, a todo lo que se ha vivido, ¿no? Y sobre tu experiencia como arqueólogo y precisamente acá en la ciudad de Medellín, ¿qué has encontrado que hable sobre nuestra propia historia? Bueno, acá en Medellín me ha tocado trabajar mucho en proyectos de arqueología preventiva, con obras de infraestructura. Desde hace varios años, como desde el 2009, comencé a trabajar acá en el Valle de Aburrá. Gracias a que el gobierno establece una ley, que es la Ley 1185 del 2008, que es parte de la Ley de Cultura, que decía que todas las grandes obras, vías, acueductos, aeropuertos, líneas de interconexión eléctrica, represas, urbanizaciones, debían tener arqueología preventiva, o sea, hacer estudios previos a entrar con las máquinas, porque cuando ya entran las máquinas y los bulldozers, los tractores, imagínate la cuchilla de un bulldozer o los dientes de una retro ante una piecita como las que vemos acá y húmeda de 1000 años metida bajo la tierra, no queda nada, que queda hecha polvo. Entonces eso fue muy positivo, la entrada en vigor de estas leyes, un poco tarde, pero... Y a raíz de eso, como desde el año 2009, yo empiezo a trabajar como contratista de varias empresas como EPM, como la Alcaldía de Medellín, el Metro, y fuimos, digámoslo así, metiéndonos por debajo de las vías de la ciudad, debajo de las casas de esta ciudad, y encontrando una gran cantidad de sitios arqueológicos que han permitido reconstruir un poco y darle continuidad a lo que nuestros profesores ya habían empezado a estudiar anteriormente. Anteriormente fue pues mucho a través de la huaquería o de las primeras casas que estaban construyendo y avisaban al Museo de la Universidad de Antioquia. Ya ahora luego esto ya fue, digámoslo así, como parte de la obra, así como iba un forestal cuando cortaban y tenía que ir con arqueología. Y aún así seguimos trabajando. Entonces ahí me pasaron cosas, me vienen pasando hallazgos insólitos que uno dice, y uno de ellos fue precisamente muy cerca acá donde estamos,
De hecho, aquí donde estamos es un lugar donde vivían los indígenas, porque ellos no se asentaban al lado del río Aburrá o río Medellín, porque era un río pues, que en época de invierno era más caudaloso y sabían que ahí no podían hacerse muy cerca porque se les llevaban las casas. Entonces vivían un poco más alto, pero cerca de quebradas que traían agua fresca. Y la Santa Elena, que ellos la llamaban la quebrada Aná, era la quebrada pues acá más cercana. Y allí muy cerquita hay otra que se llama la quebrada La Loca. Esa sí no sabemos cómo se llamaba en el tiempo de los indígenas. Entonces este lugar era como decir un oasis, una isla hermosa entre dos quebradas, en esa zona que se llama El Raudal. Y esa zona no fue muy intervenida por la urbanización de la ciudad, y cuando estábamos trabajando en Centro Parrilla, EPM, que fue un proyecto para renovar todo el acueducto y el alcantarillado del centro, para que no cayeran las aguas negras a la quebrada Santa Elena, se estaba mejorando y poniendo un tubo interceptor que cogiera todas las aguas negras y ya no cayeran. Entonces estuve trabajando 3 años en todo el centro, 50 cuadras, y en esa zona hubo un hallazgo. Fue porque un trabajador que había estado con nosotros en otro proyecto y reconocía la cerámica, él avisó en el momento en que estaban haciendo un nicho exploratorio en plena calle Juan Ambú, allí en la esa es la calle 44, la que le dicen la calle del pescado, es donde parquean los taxis de Río Negro. Ahí, ahí estaba, hicieron la brecha para ver por dónde iban las tuberías que tenían que mejorar, y empieza a aparecer cerámica quimbaya clásica, o sea, incluso más antigua que la que hay acá de quimbaya, del año 500 después de Cristo. Empiezan a aparecer bordes, pedacitos, y entonces nos avisaron, y ya yo llegué con el equipo. Nosotros estábamos en varios frentes, y EPM nos apoyaron y hicimos 20 excavaciones en esa zona. Estuvimos 3 meses. Creo que en ese tiempo el raudal no estaba, eso fue en el 2016, hace ya 9 años, el tiempo va pasando, pero el raudal pues ya, en todo caso era muy complicado por toda la zona de expendios de droga y todos los habitantes de calle, pero no como está ahora. Y se pudo trabajar. Entonces cerrábamos mitad de las calles, triturábamos el pavimento y se hicieron unas excavaciones, y encontramos algo increíble porque fue como todo un asentamiento. Se encontraban poporos para el consumo de coca, figurinas, como tú ves que las vasijas tienen las agarraderas, muchas veces tienen lo que se llama la asa, la agarradera, vienen zoomorfas, como en forma de animal. Entonces ahí encontramos de murciélago, de culebra, de oso perezoso, algo increíble. La cerámica que se encontró ahí, se hicieron dataciones de carbono 14 y salió que el sitio era entre el año 200 y el año 400 después de Cristo, o sea, hace 1800 años. Y encontramos una vasija completa, pero puesta boca abajo, como si fuera una ofrenda. Fue mucho material el que encontramos ahí, fue muy lindo pues haber estado, y todo era debajo del pavimento. O sea, EPM venían, ellos trituraban con unas máquinas, nos quitaban la capa de pavimento y ya ahí seguíamos nosotros. Y nos demorábamos como más o menos como media semana o así en cada excavación, registrábamos todo. Entonces eso fue algo que yo nunca me hubiera imaginado, los ingenieros menos, ellos pensaban que no íbamos a encontrar nada. Entonces ahí aprendimos que siempre debajo de las capas duras, debajo de las capas de la ciudad, pueden haber hallazgos insólitos y muy antiguos que nos hablan. O sea, esto sería como decir los orígenes de esta zona que se llamó el Tambo de Aná. Entonces esta zona, antes de llamarse la Villa de la Candelaria, se llamaba el Tambo de Aná, y era un lugar privilegiado, o sea, la mejor ubicación de todo este valle, la parte central con la mejor quebrada, con el agua fresca, que tenía además sal, contenido de sal. Entonces ellos acá explotaban esa agua salada, la evaporaban, tenían su mineral para el alimento, y explotaban seguramente el oro aluvial también, que tenemos fotos de que en esta quebrada se explotaba el oro aluvial, y en el río Medellín también en ese tiempo. Entonces eso fue de los hallazgos, muchos más como ese, pero ese, y más acá en el sitio que estamos, te lo cuento porque fue muy especial. Después de todo ese tiempo, consideras que Medellín te puede seguir sorprendiendo de esa forma? Claro, no, nos sigue sorprendiendo, ¿sí? Increíble. Sí, en el año
2020, plena pandemia. Estaba trabajando en un puente que estaban haciendo con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Estábamos haciendo el proyecto de arqueología del puente de la fábrica de Pilsen en Indoamérica, eso es en Itagüí. En esa zona ya habían terminado el puente, habíamos encontrado unos yacimientos, pero faltaba una zona que no habían podido comprar un edificio porque había una fábrica de deshidratadora de coco. Y eso ya los carros pasando por encima del puente, la obra ya casi terminada, yo casi que ya me había ido ya a hacer el laboratorio. Y cuando tumban el edificio, entregan el edificio, sale la gente, lo tumban para poder empezar a hacer el skate park, poniendo el cerco, empieza a aparecer cerámica y debajo del edificio, que era de 3 pisos, eso es insólito, debajo de un edificio de 3 pisos, ya no, acá era debajo de la calle de pavimento, esto era un edificio de 3 pisos, sino que antes no les hacían las fundaciones tan profundas. Y empieza a salir material y cerámica. Hicimos una excavación primero pequeña, como de 2 metros por 2, y salieron figurinas y de una cultura también muy antigua, casi más o menos como del año 200 al 400. Y fuimos excavando y se abrió una de las excavaciones más grandes que me ha tocado dirigir en mi vida, más o menos como todo este salón, como de unos 50 metros cuadrados. Estuvimos allá varios meses, fue todo un descubrimiento. Entonces llevamos, y muchas veces nos va sorprendiendo la ciudad, y donde creemos que ya hay mucha gente, millones de personas que habitan y muchas intervenciones, seguimos encontrando. Y hablando un poco de que antes no se hacían como excavaciones tan profundas para construir los edificios, y hablando del tema de la ciudad, ¿por qué consideras tú que antes no se le daba tanta relevancia a la arqueología preventiva, por lo menos, o por qué no se aplicaba desde antes? Eso es muy triste, pues, porque imagínate, a nuestro país desde que llegan los españoles, ellos llegan buscando las tumbas de los indígenas, ahí empieza la guaquería. Llevamos 500 años de violación de las tumbas de los ancestros. Y así entra, y así se poblaron departamentos enteros. Todo el eje cafetero fue la colonización antioqueña, que fueron gente que fue aquí de las montañas de Antioquia, de Sonsón, a guaquear las tumbas de los Quimbaya. Entonces, así ha sido nuestro país, ha habido sindicatos de guaqueros. Y eso apenas fue poco a poco mejorando. Fuimos aprendiendo de otros países que se empezaron a preocupar por su patrimonio. En Europa y luego acá en América Latina, pues países que tenían unas culturas que dejaron, digámoslo así, muchos más vestigios, como en Perú, en México, y eso fue dándole un ejemplo a Colombia y seguramente a los gobiernos que tenían contacto con otros, políticos que viajaban, y ya se empiezan a hablar de leyes de protección de nuestro patrimonio como más o menos desde los años 40 o 50, son las primeras. Muchos se salió a museos en el exterior, piezas de todas las culturas de Colombia que se llevaron desde el siglo XIX y desde la época de los españoles, pero muchas de esas la fundían. Entonces ha habido, pues imagínate si todavía encontramos cómo sería antes. O sea, si hoy estamos encontrando hasta debajo de las calles, todo nuestro país, como lo dice la ley, todo el país es arqueológico, todo el país, y donde uno ponga atención, nosotros que ya tenemos el entrenamiento, el ojo, en cualquier parte que uno ponga atención, casi que es fijo que encuentra, porque hay mucha gente que vivió aquí miles de años, entonces eso va quedando en capas, eso va quedando la información como en una biblioteca. Entonces tenemos un país muy rico en cultura, pero apenas nos estamos dando cuenta, y como te decía, la ley empezó muy como a ser fuerte un poco ya tarde, ya en el año 91 con la Constitución Política, que ahora que estamos hablando de los pueblos indígenas, pues te lo voy a mencionar muy bien. La Constitución es muy bella, la del 91, y muy poética incluso. Uno de los artículos, no me acuerdo el número exacto, pero me encanta, dice: todos los colombianos protegeremos la riqueza natural y cultural de nuestro país. O sea, es un deber.
Es decir, lo que yo hago no es nada extraordinario, es lo que todos los colombianos deberíamos hacer: cuidar la naturaleza, el agua, y cuidar el patrimonio y cuidar la cultura. Otra de la Constitución dice: el patrimonio arqueológico de la nación es inalienable, inembargable e imprescriptible. Eso es como en términos de abogado, pero eso quiere decir ni se compra ni se vende, y el que trafique con eso es un delito penal, carcelable. Eso apenas fue, mira, muy tarde, o como te contaba ahora, la ley 1185, que ya le dice a todas las constructoras: hay que hacer arqueología primero, o sea, hagan su obra, todo, pero primero rescatemos lo que hay. Ya entró en vigor 2008, ya había yo salido de la universidad incluso. Entonces hoy en día sí hay muchos arqueólogos trabajando en muchas obras por todo el país, grandes hallazgos, grandes proyectos. Antes de que entraran esas leyes en vigor, sí se perdió mucho, porque se había construido. Y lo que tú me preguntabas, que por qué antes no, simplemente porque pues había otra manera de ver, como de un desarrollo, Otro afán. todo de afán, vamos a desarrollarnos, pero sin espejo retrovisor. ¿El pasado para qué? Y hoy en día nos hemos dado cuenta que sí es importante. Sigue siendo de todas maneras un desafío y un reto para los arqueólogos, porque tú sabes que somos muchos, cada vez se necesitan más obras, más vías porque hay más carros, más casas porque hay más, y uno entiende. Entonces es como llegar a un punto medio, bueno, hasta dónde podemos salvar y hasta dónde puede ir la construcción, porque todo no puede ser un gran museo arqueológico, sino ir logrando como unas muestras que nos vayan permitiendo ir armando como ese rompecabezas de la historia. Conservando la historia también. Exactamente. Pablo, para ir cerrando ya ese espacio, me gustaría que hiciéramos una reflexión precisamente desde el cuidado del que hablabas ahorita, precisamente desde tu propia concepción de ver todos estos vestigios arqueológicos, para hacer una reflexión a nuestra audiencia que nos está escuchando y viendo, sobre cómo deberíamos nosotros actuar frente a todo esto, frente a nuestra historia, frente a nuestros antepasados. Al pasado y a las culturas que habitaron anteriormente en nuestro país, debemos tener un agradecimiento muy grande y como honrarlos, ¿cierto? Saber que gracias a que ellos vivieron acá y que ellos aún están acá, tenemos el aire puro, el agua limpia, lo que queda, la tierra fértil, los mares con peces, los pájaros cantando, los animales, porque como vamos en estos últimos 50 años, vemos la gran diferencia, ¿cierto? Somos muchos más, ya 52 millones de habitantes en Colombia, pero sí es una manera de consumir y de crecer que los recursos no renovables y de lo que realmente dependemos, nos lo estamos consumiendo muy rápido. Y ellos vivieron de otra manera, porque ellos no eran culturas de acumulación, ni eran culturas de poseer más de lo que necesitaban, ni eran culturas de extraer los minerales en gran cantidad. Ahora somos más, pero además tenemos, digamos, otra estructura, otra manera de ver el mundo como sociedad, y es esta de obtener de la naturaleza el mayor provecho y de cómo poder sacar lo más que se pueda, no un poquito, sino más para acumular o para vender los excedentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues nosotros debemos tener un gran respeto por estas culturas, no verlos nunca como las culturas indígenas, como que ellos están atrasados, no, antes ellos ya van adelante, porque allá, si nosotros no llegamos allá, si nosotros no llegamos a ese punto donde ellos van, finalmente nos va a tocar claudicar como especie, o por lo menos como sociedad. Ellos seguramente, por ser autosuficientes, van a lograr atravesar unos momentos muy complejos que va a tener el planeta. El planeta no se va a acabar, ni creo que todas las culturas, solamente algunas
que no somos autosuficientes. Y ahí es donde viene esa gran reflexión, y por eso voltear nuevamente la mirada hacia ellos y escucharlos, escuchar ese legado que nos dejan las culturas que pudieron habitar nuestro continente durante tanto tiempo, que están mejor adaptados y que no han vivido de una manera como tan demandante de los recursos del planeta. Sin duda alguna, esa es una reflexión en torno al tema de los pueblos indígenas, no solo histórica, sino también ambiental y espiritual, inclusive podríamos decirlo. Nada, Pablo, te agradezco mucho haber estado en ese espacio hoy. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias a tu equipo, al Museo de Antioquia, y es un honor estar aquí y poder compartir. Muchas gracias a ustedes por vernos y les invitamos a seguir los canales de YouTube y Spotify de MDA Señal 360. Muchas gracias.